A finales de la semana pasada se alcanzó el nivel necesario de aceptación de la propuesta de Segwit. Con la implementación de esta nueva versión del protocolo, aparentemente se habría evitado el riesgo de una bifurcación. Sin embargo, no fue así. El sábado, es decir, unas horas después de que los primeros bloques que no estaban siendo creados de acuerdo a las nuevas reglas del consenso empezaron a ser rechazados, un grupo de desarrolladores anunció que van a hacer un hard fork. La idea de Bitcoin Cash no es una idea nueva. Este cliente o esta especificación del protocolo fue algo que la empresa fabricante de equipos de minería Bitmain había anunciado como un plan de contingencia en caso de que el 1 de agosto se activara el soft fork activado por los usuarios, lo que habría permitido también la implementación de Segwit. Este era un plan de contingencia. Sin embargo, aun cuando la mayoría de mineros y usuarios aceptaron ya las nuevas reglas del consenso, este grupo decidió rechazarlas y van a crear su propia versión de Bitcoin mediante un hard fork. Básicamente la característica de Bitcoin Cash va a ser que el bloque va a ser de 8 megabytes, que este es un incremento por el que hubo mucha discusión en los últimos 2 años sobre cómo incrementar la capacidad de la red de Bitcoin sin afectar a los nodos existentes, es decir, cómo hacerlo mediante un soft fork, que quiere decir que tanto los bloques como los nodos anteriores siguen siendo compatibles. Cuando se incrementa de esta manera el tamaño del bloque, los nodos anteriores ya no son compatibles y solo los nodos que están aplicando las nuevas reglas del consenso pueden formar parte de la red. ¿Cómo funciona el hard fork? Tenemos en este momento un Bitcoin que está generando bloques de acuerdo a las reglas del consenso y a partir del 1 de agosto Bitcoin Cash va a utilizar la cadena existente, pero los nuevos bloques que irá agregando son bloques más grandes y por lo tanto no serán compatibles con el resto de la red. Esto quiere decir que van a crear su propia cadena. Va a ser una cadena que comparte toda la historia de Bitcoin, pero a partir de ese momento, a partir del hard fork, que es el 1 de agosto a las 12:20 hora de tiempo universal coordinado, se van a crear nuevos bloques más grandes y por lo tanto se va a dividir la red de Bitcoin. Esto va a tener algunas implicaciones en cuanto a el poder de minado, la capacidad total de la red, y va a tener también implicaciones para ti como dueño de Bitcoin porque vas a tener monedas en las dos cadenas. Esto es siempre y cuando tengas control de tus llaves privadas. Si tienes tus monedas en una casa de cambio o en algún fondo de inversión, dependes de que el equipo técnico de la casa de cambio o del fondo en donde están depositadas tus monedas provea los mecanismos necesarios para que puedas recibir estas nuevas monedas de Bitcoin Cash. Si tienes una cartera instalada en tu computadora o en tu teléfono, vas a tener acceso a las llaves privadas y vas a tener monedas en las dos cadenas. Ahora, el hecho de que sean dos cadenas no quiere decir que Bitcoin se vaya a dividir a la mitad. El tamaño de un Bitcoin, que es el Bitcoin original, y de Bitcoin Cash, va a depender principalmente de la adopción y del soporte que casas de cambio, proveedores de servicios den a esta nueva moneda. Intentos similares se han hecho en el pasado y no han prosperado. En este momento es muy temprano para determinar cuál sería el impacto del precio. Sin embargo, a partir de esta fecha, el 1 de agosto a las 12:20 hora del tiempo universal coordinado, va a separarse la cadena de Bitcoin, va a haber dos monedas y vendrá un periodo de ajuste tanto del poder de minado en las dos redes, del soporte que compañías y servicios den a esta nueva cadena. En resumen, a pesar de que la mayoría de la red aceptó las nuevas reglas del consenso, este grupo decidió no aceptarlas, van a crear su propia moneda. Este no es un intento único, ha sucedido en el pasado, ha habido otros intentos por bifurcar la red de Bitcoin. Hay varias versiones de Bitcoin con distintas especificaciones. En cuestión de
El impacto en el precio es muy temprano todavía para determinar cuál será el impacto. Esto va a depender principalmente del nivel de adopción. En el peor de los escenarios, hablaríamos de que Bitcoin puede perder alrededor de un 40% de su valor. Esto será de forma temporal y eventualmente recuperará los niveles actuales. En el mejor de los casos, Bitcoin Cash va a ser simplemente una bifurcación más de las muchas que ha habido, sin capturar un porcentaje significativo del poder de minado y de los usuarios de Bitcoin. En este caso, en el mejor de los casos, ni siquiera veremos una afectación en el precio y Bitcoin continuará a partir del 1 de agosto con la tendencia que ha tenido hasta el día de hoy. Solo es importante reiterar que para tener acceso a estas monedas y como regla general siempre es recomendable que tengas la porción de Bitcoin que estás acumulando para el largo plazo en un dispositivo que tú controlas, que tengas control de tus llaves privadas. Solo así realmente tienes Bitcoin. De otra forma, solo tienes un pagaré o una promesa de pago de quien tiene custodia de tus Bitcoin. Boyfriend, no problem.